Dios les bendice, hermanos. Sean bendecidos. Les damos la bienvenida en esta mañana a nuestra clase de escuela bíblica. Vamos a hacer comienzo de nuestra clase de escuela bíblica en el día de hoy. El tema que tenemos en el día de hoy es justificados por la fe. Así que vamos a hacer comienzo. Vamos a comenzar con leer la lectura base del tema de hoy, que se encuentra en Romanos 3. Voy a leer del 19 al 31 y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra, Romanos 3, 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Fíjate que el tema de la clase es justificación. Aquí dice el versículo 22, Dios nos hace justos. Cuando habla de justificación se refiere a ese versículo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas, nuevamente estamos hablando de justificación, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Seguimos con el versículo 27, dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Punto bien importante. Versículo 29 dice, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Versículo 31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Amén. Fíjate que los versículos que acabamos de leer hacen mucho énfasis en cómo Dios nos hace justos cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hace justos ante Dios, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy, la justificación. Y habla de judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada hablamos, Pastora Lourdes, si me puede leer este versículo, hablamos de misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Eso lo leímos de Salmo 136.1 de la Reina Valera, la traducción Reina Valera del 60. ¿Por qué traigo esto? La semana pasada hablamos de misericordia. La semana anterior hablamos de la santidad de Dios. Hablamos de misericordia y hoy estamos hablando de justificación y todo esto se relaciona uno con el otro. La definición de misericordia habla del amor de Dios y cuando definimos la palabra misericordia se traduce directamente de la palabra hebrea como un pacto de amor o amor fiel y está unida al concepto de compasión.
Así es como nosotros lo conocemos hoy en día. Cuando hablan de tener misericordia con alguien, es más como tener compasión, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos de misericordia siendo el amor fiel de Dios en la clase de la semana pasada. ¿Qué pasa? Que ese amor fiel de Dios lo lleva y produce a través de Jesucristo lo que es la justificación, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero entonces, para entender la justificación, tenemos que hablar primero de lo que es la ley. Porque leímos en Romanos que dice Romanos que a través de Jesucristo Dios nos hace justos ante Él, ¿verdad? Nos hace justos. Hay que entender bien qué era lo que había, qué es lo que Jesucristo vino a no a abolir, pero sino a darle el verdadero sentido, ¿verdad? Así que, ¿qué es la ley? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué era la ley? ¿Qué es? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? Voluntario, levante las manos. ¿Alguien? No hay voluntario. Pastora Lulia, ¿tú levantaste la mano también? No te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, sí. Mira, la ley, vamos Bueno, a la ver ley qué. es un mandato, una norma, Una una norma, regla que se establece para hacerla cumplir. correcto. Y en el caso de la ley, aquí en el contexto de la clase, del tema bíblico, ¿verdad? La ley era unas instrucciones precisamente, ¿verdad? Unas normas que le dio Dios a quién? Al pueblo judío. Dios le dio esas normas, esas leyes al pueblo judío. ¿Y con qué propósito? Claro está, para que la siguieran, pero también el propósito, tiene un propósito de establecer unas normas de convivencia Ujú. próspera y pacífica dentro del pueblo judío. También contiene conceptos de moral y ética y vida religiosa para ese pueblo judío en ese tiempo, en ese momento en particular. Yoli, ¿tienes la Biblia por ahí para que me acompañes a leer Gálatas 3:19? Puedes seguirlo hasta el 20, Gálatas 3:19 y 20. Amén. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Amén. Así que la palabra nos dice en Gálatas 3:19 que la ley fue dada a Moisés para mostrarle a la gente que es sus pecados. Como te decía ahorita, hablamos de santidad hace unas semanas, de la santidad de Dios, y estamos hablando ahora, hablamos la semana pasada de misericordia, estamos hablando de la ley. O sea, Dios le dio a través de Moisés la ley al pueblo para mostrarle sus pecados, para que ellos entendieran su conducta, que su conducta era pecaminosa y entender lo que eran los pecados que ellos cometían. Y el propósito de todo eso era para que ellos entendieran su conducta pecaminosa, para que pudieran arrepentirse, claro está, para poder entonces buscar el perdón de Dios. Alex, ¿tienes para leer? Búscame Romanos 3:20. Y luego Norma, si puede, Gálatas 3:24 y 25. Romanos 3:20, Alex. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Amén. Así que la palabra nos dice nuevamente que el propósito de la ley era mostrar que somos pecadores ante Dios, pero la ley como tal no nos hace justos. Lo que nos dice la palabra no nos está justificando. Norma, ¿tienes Gálatas? 3:24 y 25. 24 y 25. Okay. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios, no por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Nuevamente, la palabra, otro versículo más, otro pasaje más.
donde la palabra nos dice que nuestro Señor Jesús es quien nos hace justos ante Dios por medio de la fe. Y que la función de la ley era una función para un pueblo, para el pueblo judío, para mostrarle su vida pecaminosa, para mostrarle el pecado, para que ellos pudieran entonces encaminarse, ¿verdad?, hacia conseguir el perdón de Dios. Y cómo dentro del sistema de la ley, cómo los judíos podían buscar el perdón de Dios. ¿Cómo es que ellos llegaban a tener perdón? En el sistema de la ley, ¿cómo los judíos podían tener perdón de Dios? A través de los sacrificios, ¿verdad? Y a través de ese sistema religioso, había un proceso de sacrificio, había unos sacrificios en específico que los llevaban a buscar el perdón de Dios dependiendo del pecado, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pecado que era, pues había que hacer un tipo de sacrificio en particular. ¿Se hacían en dónde los sacrificios? En el templo, en el altar, en el templo, y los hacían ¿con quién? Con el sacerdote. El sacerdote era el intermediario. Pues leímos ahorita que Dios le dio a Moisés la ley y usó a Moisés como intermediario, pero a través del sistema de los sacrificios, los sacerdotes funcionaban como intermediarios entre el pueblo y Dios en ese proceso de procesar el sacrificio, no sé qué otra palabra decir, ¿verdad? Llevar a cabo el sacrificio, sacrificaban el animal, lo que fuera, ¿verdad? Las ofrendas, para entonces buscar el perdón de Dios por esos pecados. Y eso está en Romanos 6:23. Joan, ¿tienes para leer? Romanos 6:23. Okay. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. O sea que los sacrificios, como dice la palabra, la paga del pecado era muerte. Entonces en el proceso de los sacrificios, pues el animal, la oveja, lo que sacrificaban en ese momento, ¿verdad? Era esa muerte para poder cubrir por el pecado, ¿verdad? Para poder pagar por ese pecado en particular. Pero la palabra nos dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es ese sacrificio vicario, o sea, ese sacrificio que nos permite a nosotros ser justificados ante Dios. ¿Ok? ¿Qué dice Santiago 2, versículo 10? Déjame buscarlo por aquí. Santiago 2, versículo 10. Porque hay un detalle con la ley. ¿La ley era fácil de cumplir? No, ¿verdad? Era difícil de cumplir. Santiago 2, versículo 10 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Para el pueblo era difícil, y para cualquiera es difícil cumplir con todas esas leyes, ¿verdad? Pero en ese mensaje en particular de Santiago están hablando a los religiosos extremos, ¿verdad? Los que van al extremo, que eran demasiado religiosos y se enfocaban en unas leyes en particular mientras internamente en su corazón no estaban cumpliendo con otras leyes. Se enfocaban mucho en lo exterior. Vamos a llevarlo a tiempo presente, vamos a llevarlo a nuestro diario, a nuestro entorno. Hay iglesias, hay personas que hablan frente a un pueblo, supuestamente hablando en nombre de Dios, y se enfocan en lo físico, en la vestimenta, se enfocan en lo que se puede ver, en lo visible, en lo visual, y establecen una serie de reglas y se enfocan en eso, y peor aún juzgan en base a eso, ¿verdad? Toman decisiones y actúan en base a eso, pero su corazón internamente no están cumpliendo realmente con todas las leyes de Dios. Están físicamente hablando y hablando de ley, y están en el pecado oculto porque ellos saben que el pecado oculto. Amén. Amén. Eso es así. Correcto. 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 Se pueden parar frente a la iglesia y hablar de la vestimenta, por ejemplo, que la mujer no puede usar pantalón, que tiene que usar falda, pero a la misma vez está fornicando, está cayendo en pecado en su vida privada. Entonces, a esa gente, tú le dices, Santiago 2:10 dice que el que desobedece todas las leyes, el que obedece todas las leyes menos una, es tan culpable de desobedecerlas todas, ¿verdad? Así que es algo muy real, se veía en esos tiempos, lo vemos hoy día también.
Pero la realidad es que ciertamente el sistema de la ley era un sistema fuerte, un sistema difícil, y para eso viene el proceso de la justificación. Un dato que quería traer también, que en los tiempos en el judaísmo, cuando se habla también de la ley, a veces se utiliza para referirse específicamente a la Biblia, al Pentateuco, a los primeros libros de la Biblia, le dicen la ley. Nosotros estamos hablando aquí de la ley, hablando del sistema religioso de la ley, pero que en el mundo judío se utiliza también ese término para hablar de lo que es el Pentateuco, de los profetas, ¿verdad? De los primeros libros de la Biblia. Así que en resumen, ¿qué hemos dicho de la ley? La ley fue dada a quienes, a los judíos, y fue dada con un propósito en particular, y era mostrarle el pecado, ¿verdad? Mostrarle su vida, que había pecado en sus vidas, y además de eso le daba una guía de convivencia al pueblo, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice que Jesús vino a cumplir con el propósito de la ley y a borrar nuestro pecado para acercarnos a Dios. Romanos 8, versículos 3 al 4. Lo voy a leer yo, déjame buscarlo por aquí. Romanos 8, 3 al 4. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. O sea que la ley no podía salvarnos. El sistema de la ley no te puede ofrecer salvación. Lo único que te ofrece salvación es ¿quién? El Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos ofrece la salvación. Así que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a pasar por el proceso o poder ser justificados ante Dios. ¿Qué es justificación? Justificación, la palabra viene del griego dikaiosune y traducida a nuestro idioma cotidiano de español, podemos decir que es como absolver. Cuando una persona va o enfrenta un juicio, se le acusa de algo y al final del juicio, en nuestro sistema pues lo puede hacer el juez o el jurado, dependiendo de cómo haya sido el juicio, es declarado o inocente o culpable. Cuando los declaran inocentes, por lo general dicen que fueron absueltos. O sea que el cargo o la acusación que había en su contra no es probada dentro de nuestro sistema legal, ¿verdad? No es probada y te declaran absuelto o inocente, también le decimos. Básicamente, eso es como traducirlo a nuestra sociedad moderna, a lo que nosotros vivimos hoy día, ¿verdad? Nuestro sistema legal. Cuando hablamos de justificación, en términos de la Biblia, en términos espirituales, por justificación se entiende el acto por el que Dios perdona al pecador y le considera justo. Nuevamente, la palabra nos enseña que todos vamos a ser evaluados, o todos vamos a pasar por un juicio, ¿verdad? Por el juicio de nuestro Dios, donde Él va a determinar si podemos pasar a estar en su presencia por la eternidad o si nos toca entonces la muerte eterna, ¿verdad? Y la justificación no es otra cosa que tener al Señor Jesucristo como tu abogado, como tu defensor, y cuando llegue ese momento de juicio, Él va a decir, no, Él está absuelto, Él puede pasar a la presencia del Padre eternamente. Amén. Y eso es lo que significa justificación en pocas palabras. Es la manera en que nuestro Señor Jesús, a través de nuestro Señor Jesús, podemos ser declarados absueltos de nuestros pecados. Porque no quiere decir que no pecamos. La palabra nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa, como leímos ahora en Romanos, es débil. Pero tenemos la bendición de tener esa justificación a través del Señor Jesucristo.
y la tenemos a través de nuestras acciones. ¿O la tenemos a través de qué? De nuestra fe. Lo tenemos a través de nuestra fe, a través de creer en Él, a través de creer en el Señor Jesucristo. Yoli, ¿puedes leer Lucas 18, versículo 14? Fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltaban a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El Señor Jesús, esas son palabras del Señor Jesús cuando Él habla de esa parábola donde está el fariseo orando en voz alta y está este otro hombre pecador que se humilló realmente ante Dios y pidió perdón ante el Señor. Y eso es uno de los relatos en el que el Señor Jesús le está hablando al pueblo, le está enseñando a los fariseos que no es por religiosidad, sino es por fe. Ese hombre se humilló y creyendo en Dios, oraba en un corazón, con un corazón humilde ante Dios, pidiendo perdón por sus pecados, y por eso es que el Señor Jesús dice, Él es el que realmente ha sido perdonado, mientras que el fariseo que oraba en voz alta para que los otros lo vieran dentro de su religiosidad, ese no te vistas que no va, básicamente. Romanos 10, versículo 4. Voy a buscarlo por aquí. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual Él se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Nuevamente, la palabra dice son hechos justos, o sea, son justificados, o en otras palabras, son absueltos ante Dios. Algo una nota que tenía apuntada de unos estudios anteriores que me llamó mucho la atención y a mí me ayudó mucho a entender también los conceptos, es que estamos leyendo muchas cartas de Pablo en este estudio, ¿verdad? Y Pablo hace, en las cartas, él lo que está tratando de mostrarle a su audiencia, a las personas a que le escribe, es que a través del sistema de la ley, el hombre como tal estaba todavía, como quien dice, preso del pecado, preso de ese sistema. El hombre estaba convicto prácticamente. Mientras que a través del Señor Jesucristo y a través de la fe en Él, en el Señor Jesucristo, entonces el hombre queda por fin absuelto. No sé si me entienden. A través del sistema de la ley, el hombre está preso de su pecado dentro de un sistema cíclico, ¿verdad? Y sigue convicto. Pero cuando acepta al Señor Jesucristo y cree en el sacrificio del Señor Jesucristo como su ente de salvación, ¿verdad? Como su fuente de salvación, entonces es que es por fin absuelto y declarado justo ante Dios. La palabra leímos ahorita que la palabra dice que la ley no te hace justo ante Dios. Amén, no te da salvación. Entonces, este proceso de justificación y de salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que, bueno, es producto de la gracia de nuestro Padre. Aleluya. Como yo les mencioné hace varias semanas atrás, estamos tocando varios de los atributos de Dios, ¿verdad? Y no podemos hablar de la justificación sin hablar de la gracia, porque, como te dije al principio, hay que entender lo que había antes, que lo que había antes era la ley, el sistema religioso, el sistema de la ley, que como Pablo decía, como te mencioné, era como un sistema bien limitante, bien esclavizante, por así decirlo, ¿verdad? Como que te tenía preso el sistema, pero a través de la ley entonces a través de la gracia es que viene la justificación. Así que, ¿qué es el significado? ¿Qué significa gracia? Tengo el origen etimológico de la palabra, Hanan, Hen, Hesed, no sé cómo se pronuncia, pero Yedesh. En otras palabras, en nuestro idioma común significa mostrar favor o ser clemente. Significa también bondad, amor infalible. ¿Y quién tiene ese amor infalible y esa bondad fiel? ¿Quién único puede ofrecer eso? Nuestro Dios Todopoderoso. Él es el único que tiene ese amor infalible,
esa fidelidad, como aprendimos en la clase anterior cuando hablábamos de misericordia, ese amor fiel que perdura para siempre, que tenemos misericordia nueva cada día, es solamente a través de nuestro Dios, es solamente Él. Así que podemos decir que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da a la humanidad pecadora. Entonces, hay que entender también por qué decimos que es un favor inmerecido. ¿Qué es lo que lo hace inmerecido? Vamos a Efesios 2. Joan, búscame Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Amén. En Efesios 2 nos está diciendo lo que acabo de mencionar en otras palabras. No tenemos mérito alguno en la salvación. La salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Nos da en ese momento en que nosotros por fe aceptamos esa salvación a través de Jesucristo. Nos lo da por creerle, por tenerle fe. No tenemos ningún mérito en ello. Nunca lo vamos a tener. Por eso es que es un don, es un regalo de la gracia de Dios. Por eso es que es inmerecido. Romanos 5, versículo 21. Alexandra, ¿lo puedes leer un momentito? Romanos 5, 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Romanos 5, 21 nos dice que por la gracia de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos absuelve de nuestros pecados. Por eso es que nos hace justos ante Dios. Y por eso es por la gracia únicamente. Y lo recibimos a través de la fe. Romanos 3, 28, déjame buscarlo por aquí. Romanos 3, 28 dice: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Eso es la verdad que nos aplica a nosotros. Nuevamente, cuando te mencioné al principio, la ley se le dio al pueblo judío en un momento específico, a un pueblo en específico. Nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Padre. Y la palabra nos enseña que como únicos somos hechos justos ante los ojos de Dios. O sea, como únicos somos absueltos de nuestros pecados y podemos tener la salvación es por la fe, no es por la ley. No es por el sistema religioso de la ley, es por creer en nuestro Señor Jesucristo, única y exclusivamente. Entonces tenemos que, cuando hablamos de la gracia y hablamos de la ley, tenemos que considerar que hay que también tener cuidado con los extremos. Hay gente que rechaza la gracia, mientras que hay gente que abusa de ella. Me explico. ¿Qué significa rechazar la gracia? Rechazar la gracia significa irme a una fe religiosa, una religiosidad extrema, al punto de que me voy a vivir bajo la ley y me voy a prácticamente emular todo lo que dice la ley, y en el proceso, cuando hacemos eso, el peligro de eso y el problema de eso es que ignoramos y hasta rechazamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien peligroso. Y hay que tener mucho cuidado con la religiosidad. Y eso es un problema real, latente en el mundo en que vivimos hoy día. Me atrevo a decir que en la cultura latina es sumamente fuerte la religiosidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es una línea bien finita. Cuando te vas hacia ese extremo, donde te vas por religiosidad al punto de prácticamente vivir bajo la ley, estás rechazando entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es algo que podemos dejar ahí
en la segunda mitad de la Biblia y no leerlo y no creerlo ni aceptarlo. Es algo que tenemos que creerlo realmente y vivirlo. En Gálatas 2:16, vamos a buscar Gálatas, voy a buscarlo por aquí rapidito. Gálatas 2:16 nos habla de esto, dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Nuevamente, rechazar la gracia y vivir bajo la ley en este momento nosotros sería rechazar entonces ese sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que nos permite ser salvos, nos permite ser justificados ante Dios. Gálatas 5, versículos 4 al 5. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por fe la justicia de Dios, la justicia que Dios nos ha prometido. Nuevamente, si yo me voy a vivir por la ley, a vivir por religiosidad, yo estoy rechazando esa gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a la hora de la verdad, eso no me va a hacer justo ante Dios. Cuando llegue ese momento de ese juicio, como te hablaba ahorita, esos son los que la palabra dice que el Señor va a decir: apártate de mí, que yo nunca te conocí, ¿verdad? A ese yo no lo conocí nunca. Porque el Señor, Dios lo que espera de nosotros hoy en día es que creamos y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que creamos en Él, que tengamos fe en Él. No es fe en la religiosidad, no es fe en la ley, es fe en Él, en el Señor Jesucristo. Fíjate que el Señor Jesús en Mateo 11 nos aclara, Mateo 11, 28 al 30, voy a leerlo, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Nuevamente, la carga de la ley y de la religiosidad era bien fuerte. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra carga es liviana. Él lo que busca primordialmente es que en nuestro corazón creamos en Él, que tengamos fe en Él. Él no busca religiosidad, no busca esos extremos de religiosidad, ¿verdad? Y de seguir la ley, mucho menos. Lo que nuestro Señor Jesús espera de nosotros es que creamos en Él, que tengamos fe en Él. Entonces, si tenemos la gracia disponible, ¿por qué virar para atrás al sistema religioso? ¿Por qué virar para atrás a la ley? Lo único que logramos con eso es alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que logramos con eso es rechazarlo a Él. Acompáñame a Mateo, versículos 23 y 26. Ahí mismo en Mateo, vamos a darle para adelante al capítulo 23, versículo 26. Señor Jesús le está hablando a un fariseo, le dice: fariseo ciego, o está hablando de un fariseo, mejor dicho, dice: fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Fíjate que hoy día la religiosidad que vemos hoy día en las iglesias, como mencionaba ahorita, se enfoca mucho en aquello que ellos ven, en lo visible, se enfoca mucho en la apariencia de la persona, se enfoca mucho en la conducta visible, pero como decía nuestra hermana Norma ahorita, hay pecado en esas vidas, hay pecado oculto que hasta cierto punto lo ignoran, ¿verdad? Lo ignoran por estar enfocados en lo que ven, en lo visible, en la vestimenta, en cómo se comporta en público, pero en privado su vida está llena de pecado. Como creyente, como ser humano, esto es tan mal, están haciendo algo malo, algo pecaminoso, bien grosero, adulterio.
tú eres capaz de coger un micrófono y tomarte un altar y hablar de Dios. Ah, eso ya es una cosa que ya la fe. Eso es así. Eso es así. La religiosidad los deja, como muy bien dijo el Señor Jesús, están ciegos y el pecado rampante y no lo ven y lo ignoran. Me trae a memoria el versículo, no me acuerdo específicamente cuál es el versículo, pero en mis propias palabras, es uno de mis versículos favoritos del Señor Jesús cuando él dice que cuelan el mosquito, pero se les pasa el elefante. Así es como, yo sé que yo a veces cuando doy esas referencias las digo un poquito enredadas, pero sí. Eso lo veo mucho. Hoy día yo lo veo mucho, se ve mucho en la religiosidad, que se enfocan en cosas en lo exterior, en lo físico, en lo visual, pero lo grande y lo pesado, lo difícil, el elefante, que es el pecado que hay oculto en esas vidas, lo dejan pasar como si nada. Y eso solamente es producto de religiosidad. Salen ciegos por la religiosidad. Por eso es que el Señor Jesús dice, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, entonces el exterior quedará limpio. Porque cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y nos cambió del sistema de la ley a la gracia, o nos llevó en ese proceso, su mensaje, que el pueblo judío muchas veces que el pueblo judío no lo aceptó, no lo entendió en ese momento. Y hay algunos que hoy día tampoco. Es que el cambio verdadero comienza en el interior, no en el exterior. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesús nos enseñan que el verdadero amor a Dios y la fe produce el cambio interno primero, el externo va después. Pero primero es el interno. Y en el mundo que vivimos hoy día, la religiosidad que se vive hoy día, buscan primero el cambio externo. Buscan primero la vestimenta, cómo se comporta en público, las cosas que hacen, que si la barba, la pantalla, etcétera, la corbata, los tenis del pastor. Cuando eso realmente no tiene valor, no tiene ninguna importancia. Amén. Así que hablamos un poquito de lo que es rechazar la gracia, en otras palabras, irnos al extremo de la ley, la religiosidad extrema, pero también hay otro extremo que es lo que se le llama abusar de la gracia, que es como quien dice, el libertinaje, ¿verdad? Pensar de que porque el Señor Jesucristo murió por mí y me permite ser salvo, voy a vivir como decía Ricky Martin, la vida loca. O sea, tampoco es eso lo que nos enseña la palabra. Acompáñame, Joan, ¿tienes por ahí, o Norma, Hebreo? Joan fue la última, ¿verdad? Norma, Hebreos 10:29. Y Papo, ¿tienes para leer Primera de Juan 5:18? Cuando termina Norma. Primera de Juan 5:18, Papo. Norma, Hebreos 10:29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Amén. Yo creo que ese versículo muy importante. Tampoco podemos rechazar la gracia, no podemos rechazar la gracia, pero tampoco podemos abusar de ella ni vivir en un libertinaje. Primera de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Amén. Gracias. O sea que abusar de la gracia, o sea, vivir una vida pecaminosa, no es lo que tampoco Dios espera de nosotros, ni tampoco es el producto realmente de la gracia. Entonces, aunque la gracia está disponible, o sea, podemos ser justificados ante Dios por nuestra fe, no quiere decir que vamos a vivir una vida pecaminosa. El Señor nos enseñó a vivir una vida en rectitud, ¿verdad? ¿Qué me queda? Efesios 4:30. Luis Raúl, ¿lo puedes leer? Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado. Garantizado. Le ha garantizado.
Recuerden que Él es idéntico como lo suyo y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Así que hablamos ahorita del extremo de la religiosidad y el rechazo de la gracia, y estamos hablando también del otro extremo, que es que porque tengo la gracia de Dios disponible a través de Jesucristo, voy a vivir una vida en pecado. Ninguno de los dos la palabra nos los enseña. La palabra nos llama a vivir en rectitud, a buscar vivir en santidad. Y como hablamos en la clase anterior, ese proceso de santificación, que es un proceso desde que comienzas a creer en el Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador hasta que llegamos a su presencia. Nunca vamos a ser 100% santos, pero a través de la gracia, nuestra fe en Él, el Espíritu Santo va obrando y la vida pecaminosa va quedando atrás. Entonces uno va encaminado hacia el Padre en una vida de rectitud. Vamos a Mateo 5, versículo 17. Yo lo voy a leer, está por aquí. Mateo 5, versículo 17. El Señor Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Fíjate que el Señor Jesús vino a este mundo, murió, se sacrificó y resucitó por nosotros para poder justificarnos ante Dios, para poder ofrecernos la salvación ante el Padre. Y quería contrastar aquí que el sistema de la ley religiosa o la ley que conocemos comúnmente le decimos a la ley de Moisés, ¿verdad? Es un sistema que requiere obediencia, tienes que cumplir con esas reglas, pero mayormente, a un resumen simplificado, ¿verdad? Vas a ver producto de eso, lo que vas a ver son acciones físicas, acciones que tú puedes ver, pero a través de la gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo, ciertamente hay que tener obediencia, pero vas a ver la acción espiritual. O sea, como te decía ahorita, el Señor Jesús vino a enseñarnos que el cambio comienza por dentro antes que por fuera. Primero es el cambio en el corazón. Ahí viene el término de la metanoia, que es el cambio, ese arrepentimiento, ese cambio de pensamiento. Cuando tu corazón cambia en verdadero arrepentimiento y busca y produce el cambio en tu vida. Amén. Si contrastamos cómo era el sistema en el Antiguo Testamento, lo que era la ley, y en el Nuevo Testamento, lo que es la vida a través de, ¿verdad? O el producto de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, vemos que en el Antiguo Testamento la ley le hacía el favor de librar a su pueblo de los enemigos y te ofrecía perdón de los pecados a través del sistema de sacrificios de la ley. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener vida eterna por gracia, simplemente por fe, por creer en Él. Amén. Y traje unas lecturas ahí de referencia. No voy a entrar en ellas por cuestión de tiempo, pero vemos el contraste del sistema de la ley religiosa versus el sistema de la gracia. Así que quiero repasar, y me gustó el quiz que trajo mi hermana la semana pasada, pero como ella es mi hermana gemela, los copyrights de ella son mis copyrights, así que cogí su imagen y la traje y la adopté. Así que vamos a hacer un quiz, vamos a hacer unas preguntas y ustedes me dicen si vamos con cierto y falso, y esta vez cierto y falso, no como hizo mi hermana la semana pasada, que hizo preguntas difíciles, ¿verdad? Va a hacer preguntas sencillas. Primera pregunta, de cierto y falso. Todos merecemos ser salvos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Seguro? Todos. ¿Todos merecemos ser salvos? Sí. En el arrepentimiento. Pastora Emily, ¿qué dice? Exacto. Nadie merece ser salvo. Solamente puede ser salvo cuando tienes fe en el Señor Jesucristo y lo acepta. En ese momento, pues, recibes la salvación por gracia. Correcto. Esa palabrita, merecemos, te cambia todo el significado, ¿viste? Era para ver si estaban despiertos.
Ok. Cualquiera puede ser salvo. Ahora no se atreven, ¿ves? ¿Sí? ¿Cierto o falso? Cualquiera, ¿cierto? Muy bien. La palabra nos enseña que Cristo abolió la ley. Falso. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? A cumplirla. Vino a cumplirla. Amén. Por misericordia somos salvos. ¿Mm? Por fe. Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Todas las anteriores. Rechazar la gracia, rechazar a Cristo. Cierto. ¿Cierto? ¿Qué más nos queda por aquí? Déjame ver. Somos justificados por nuestras acciones. ¿Cierto o falso? Falso. 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 ¿Qué dice Papo? ¿Falso o cierto? Falso. Eso es así, es falso, sin miedo. Por nuestra fe. Eso es así, ¿es por qué? Justificados ¿Por qué somos justificados? por la fe en Cristo. Por la fe. Por la fe en Cristo. Eso es así. La ley no nos aplica. La gracia, vivimos bajo la gracia. Somos justificados por su gracia. ¿Cierto o falso? Cierto. Si me decían falso hoy, tenía que empezar de nuevo la clase. Pero qué bueno que puedo cerrar entonces la clase. Habiendo contestado todas esas preguntas, entiendo que no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda o pregunta? Papo sacó una vez ahí raspa con laude. porque bajé la curva, Si no hay preguntas, pues la próxima clase, la justificación y Abraham en Romanos 4. Así que yo creo que ya con eso da por culminada la clase en el día de hoy. Sean bendecidos. No se vayan muy lejos, que pronto regresamos.